Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Maybelline Rodríguez, soy biodescodificadora, bueno, soy especialista en biodescodificación y en programación neurolingüística PNL. El día de hoy vengo a compartirte un video muy importante, muy interesante para darnos cuenta exactamente para qué estoy padeciendo lo que estoy padeciendo, ya sea uno de mis hijos o yo mismo o mi pareja o quien sea. En este video yo te voy a explicar exactamente a qué se debe, ¿sí? Porque nosotros como especialistas en biodescodificación y en PNL, nosotros no nos peleamos con el síntoma. Nosotros lo que hacemos es entendemos el síntoma o entendemos la condición o entendemos la enfermedad. Entonces, para nosotros entender la enfermedad necesitamos analizarla y no pelearnos con ella. Cuando no te peleas, cuando aprendes a descubrir el mensaje que hay detrás, ya no te peleas, ya no sufres con la enfermedad, con el síntoma, con la condición, etc. Comprendes y entonces empiezas a trabajar la historia que está detrás de la historia, ¿sí? De ese síntoma, de esa enfermedad, para entonces que esta enfermedad desaparezca. Y así como se escucha de raro, es así. Con las enfermedades no tenemos que luchar. Al contrario, las enfermedades están aquí, o las condiciones, o los síntomas, o los comportamientos están aquí para ayudarnos, para darnos un mensaje y sobre todo vienen a ayudarnos a sanar lo que no hemos podido comprender muchas veces. Por eso quiero darte esta información para que tú puedas tener un poquito más válgame el juego de palabras, de información para que puedas comprender esa enfermedad o esa situación que estás viviendo, ¿no? O que está viviendo alguno de tus hijos o quien sea en tu familia. Lo primero que hay que entender es que nosotros como seres humanos, bueno, formamos parte de un árbol genealógico. En un video anterior yo comentaba, ¿sí?, que si yo, mi hijo, mi hija o cualquier persona está padeciendo algún síntoma, hablábamos exclusivamente, por ejemplo, del autismo, también mencionamos casos de niños con hiperactividad, Asperger, lo que sea, habíamos comentado que tenía muchísimo que ver la manera en cómo el embarazo se lleva, es decir, cómo mamá vive el embarazo, porque mamá transmite todas esas emociones que vive la madre, las transmite al bebé. Decíamos, si mamá toma jugo de naranja, el bebé recibe jugo de naranja. Si mamá está estresada, si mamá está enojada, si mamá está triste o si mamá está con miedo, pues ese miedo el niño lo recibe. Y no solamente lo recibe, lo registra a nivel neuronal, lo registra en todas las células de su cuerpo y entonces cuando nace y empieza ya a tener 3 añitos, 2 añitos y medio, que ya empieza él a socializar, a separarse un poco de mamá, es cuando empezamos a ver esas características, comportamientos extraños o no normales en nuestro hijo, ¿no? O en nuestra hija. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que entender que sí que efectivamente durante el embarazo hay una parte fundamental donde lo que vive mamá lo va a vivir el bebé, lo va a guardar en su mente inconsciente. Y si mamá estuvo asustada, si mamá estuvo triste durante el embarazo, por lo que haya sido, con ese programa de miedo, con ese programa de tristeza, el niño va a trabajar cuando ya esté un poquito más grande, ¿sale? Por eso yo les decía, cuando entendemos, ¿sí?, la historia que está detrás de la historia, entonces ya no me peleo porque mi hijo no puede hablar, porque mi hijo no recibe la comida, porque mi hijo no es hiperactivo, porque mi hijo no socializa. Bueno, revisemos qué sucedió durante el embarazo. Y ya hicimos un video acerca de eso y explicamos, digamos, todos los posibles aspectos que son importantes al analizar esta parte, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito antes y después del embarazo, porque también es importante. Alguien me comentaba por ahí, cuando subimos este video, me preguntaba que sí, ¿qué pasaría
¿O qué pasó si durante el embarazo no se vivió ninguna de estas emociones que comentamos, ¿no? Si fue un embarazo, vamos a decirlo así, tranquilo, un embarazo normal, ¿sí? Bueno, yo les voy a hablar en este video un poquito de toda la línea que podemos seguir, que podemos analizar para descubrir dónde fue que se instaló en mi hijo, en mi hija o en mí este condicionamiento, este síndrome, este síntoma o esta enfermedad, desde dónde puede ser. Bueno, si nosotros durante el embarazo, bueno, vamos a descartar ya el embarazo, ya hablamos de él, vamos a ver también, a investigar un poquito más cómo fue el parto, porque el parto tiene muchísimo que ver a la hora de que nosotros damos ese paso tan importante. Y esto es importante mencionar. El parto debe de ser, por así decirlo, natural, ¿sí? Si hay un parto donde se dio por medio de cesárea o por medio de forceps, aquí ya hay un dato importante que hay que analizar. Y vámonos directamente hablando de una cesárea. En la cesárea, ¿qué es lo que sucede? La madre necesita ayuda para poder traer a la vida a ese bebé. Entonces necesita ayuda, necesita ese apoyo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el bebé? El bebé dice, ok, mamá, ya estoy lista. Bueno, aquí hay un dato importante. Supongamos que hay un embarazo, digámoslo así, natural. En este embarazo, el bebé es el que dice, ya es hora, estoy lista o listo para nacer, ¿sí? Y el bebé es el que dice, hoy se tiene que hacer, hoy, ¿sí? Él es el que avisa. La naturaleza es tan perfecta que ya él sabe cuándo tiene que nacer. Entonces, él te va a avisar. Y das ese paso, ese proceso natural, porque te avisa, empiezan las contracciones y luego ya vas al hospital y ya tienes al bebé, ¿sale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando el bebé nace de manera natural, se dice que será el proceso normal, el proceso natural, el proceso del cambio de donde el bebé está dentro de mamá, dentro del vientre de mamá, pero ahora entra al mundo, a este mundo, y lo hace solito, de una manera autónoma, normal, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa primera batalla de la vida, porque vienen muchas, esa primera batalla, que es una de las más importantes, la hizo solo, ¿sí? Porque fue un parto natural. ¿Qué es lo que pasa cuando no es un parto natural? Sino que cuando estamos hablando de una cesárea. Bueno, en la cesárea, el niño no pasa esa batalla solo. Ese paso tan importante no lo pasa. Ese proceso no lo da solo. Necesita ayuda, ¿sí? Y el mismo médico, que para eso están, el mismo médico te dice, bueno, el niño viene de una forma horizontal, no se acomoda, etcétera, etcétera, ¿no? O viene al revés, viene de pompi, bueno, como sea, pero va a necesitar cesárea la mamá. Ahí hay como punto número 1, es importante comentarlo. En la cesárea, la madre tiene un mensaje inconsciente, un programa inconsciente de no puedo ser madre. No puedo ser madre, ¿sí? Aunque haya tenido otras, por ejemplo, hay mamás que han tenido puras cesáreas. El mensaje inconsciente de esas mujeres es porque traen una historia, ahorita la vamos a platicar un poquito más, traen una historia de no puedo ser madre. ¿Por qué? Porque de manera natural no puedo tener hijos. Necesito apoyo, necesito ayuda profesional para que yo pueda ser madre, ¿sí? Pero originalmente no, porque todos tus bebés no se acomodan, etcétera. Traes ahí una información, ¿sí? Bueno, volvamos a lo que es al parto por cesárea. El niño no se ha acomodado, el niño necesita ese apoyo del doctor para poderlo traerlo al mundo, para que el niño pueda nacer. Al nacer por medio de una cesárea, el niño trae en su mente inconsciente
de decir todos esos cambios que yo necesito hacer, todas esas cosas que yo necesito hacer, las necesito hacer, pero con apoyo. Porque esa fue tu primera experiencia y está en su memoria celular. Y el niño va a necesitar esa parte, va a necesitar ese apoyo, casi siempre. Por eso siempre va a necesitar a mami ahí, ¿sí? Bueno, es una de las características que quería comentarles, ¿sale? Otra característica importante, y aquí está muy relacionada a cómo se vive el embarazo. Por ejemplo, cuando hay un embarazo tardío, por ejemplo, que el bebé, como les comento, él es el que sabe en qué momento está listo. Pero si el bebé se tarda más de lo normal, ¿qué es lo que sucede? Algo ha pasado ahí para que en su mente, ¿sí? Y en su esencia, ese niño dice, no puedo nacer. No me es permitido nacer todavía. No puedo nacer, no debo nacer. Y aquí nos encontramos con estas historias en las cuales mamá se está diciendo a sí misma antes de que el niño vaya a nacer, ¿no? O mucho tiempo atrás, no que esté pasando unas horas de que vaya a nacer, ¿no? Sino que hay un estrés que está viviendo mamá en el cual está diciendo, ¿qué voy a hacer ahora que nazca mi bebé? No, es que ¿dónde lo voy a dejar? No tengo trabajo, ¿cómo lo voy a alimentar? Y con trabajo, ¿dónde lo voy a dejar? No lo quiero dejar en guardería, no tengo quien me lo cuide. O ¿qué voy a hacer si no tengo a mi pareja? Todo este tipo de estrés, todo este tipo de situaciones emocionales que vive mamá, volvemos a lo mismo que con el jugo de naranja. El bebé lo está absorbiendo. Y hay ese mensaje en su mente inconsciente de, no debo nacer. Todavía no puedo nacer. Entonces, por eso el embarazo es tardío. Ahora, ¿qué sucede en caso contrario cuando el bebé nace de 8 meses, de 7 meses, de 6 meses o incluso hasta de antes, ¿no? Volvemos exactamente al mismo conflicto, pero a la inversa. Es un conflicto emocional, ¿sí? En donde mamá está pensando, es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Imagínate, ella se cae, muchas veces ella se cae, no te haya pasado algo, que no le haya pasado algo, que no le haya pasado. Es que si algo le pasa, si algo le sucede, o tiene esos pensamientos en los cuales se siente mal por estar embarazada. Siente que no debería de estar embarazada, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero más o menos ahí te voy dando un marco de referencia para que tú tengas una idea, para que no hacer un video así tan gigantesco. Bueno, entonces en el embarazo, digámoslo así, que es antes, ¿sí? Cuando nace antes, el niño trae esa información en su mente inconsciente de necesito salir ya, porque adentro es peligroso. Adentro es peligroso y adentro no estoy bien. Porque la mamá está metiendo toda esa información, porque tiene ese problema, tiene ese estrés. Y acuérdate, no eres culpable, no lo sabías. Somos responsables, sí, pero no somos culpables. Nadie queremos hacerle daño a nuestros hijos, nadie. Entonces no somos culpables, no eres culpable. Porque casi siempre al momento de dar este tipo de información empiezas a analizar tu historia y dices, sí, efectivamente a mí me pasó eso. Y ay, no puede ser por mi culpa. No es tu culpa. No es tu culpa porque no nos enseñaron a ver esto y tampoco no lo sabíamos, vaya, entonces no eres culpable. Y es importante que lo sepas para que te empieces a liberar de esa culpa. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hablamos del embarazo. Hablamos del embarazo cuando es tardío, cuando es antes, ya hablamos cuando es de cesárea. También es importante analizar otros diferentes tipos de embarazos. Cuando el embarazo también se da de manera en la cual yo no acepto que estoy embarazada, yo no acepto que esto me está pasando y estoy metiendo la información de mi hijo, no deberías de estar aquí. De alguna manera, claro está, no se lo decimos así tan cruel, pero el mensaje llega hacia nuestro bebé. No deberías de estar aquí.
es que no puede ser, no, me estaba cuidando, ¿cómo voy a estar embarazada? No puede ser, es que no puede ser. Y el niño acepta ese rechazo, entiende ese rechazo de mamá, ese rechazo inconsciente, y lo acepta y empieza a vivir con él. Nace y él se aísla, se cierra. ¿Por qué? Porque el mundo es peligroso. El mundo es peligroso y yo no debería de estar aquí. Entonces, esa es otra de las informaciones tan importantes que tenemos que analizar cuando tenemos una circunstancia, ¿no? De un hijo, de nosotros mismos. Y que es interesante, ¿no? Saber incluso qué parte importante yo formo en el árbol genealógico también, porque lo vamos a hablar, donde también es importante comentar que hay que ver yo, si soy parte de un árbol genealógico también, a ver, ¿de quién soy doble? ¿Y a qué me refiero con de quién soy doble? Bueno, aquí me refiero a saber, en el árbol genealógico mi abuela, mi bisabuela, o mi abuelo, mi bisabuelo, vivieron cosas que no expresaron, que no dijeron. Ese mismo estrés que vivió mamá embarazada, lo pudo haber vivido la abuela, o ella vivió otros peores, ¿sí? Y yo sin querer traigo esas memorias que no son mías, que vienen incluso desde la abuela, desde el abuelo o desde la bisabuela. Ese estrés, esas situaciones, esos dramas emocionales que vivió la abuela, que nunca expresó, que nunca dijo, y que ahora yo los estoy viviendo o los está viviendo mi hijo. Y no importa la edad. Porque aquí un ejemplo así muy claro, bueno, vamos a ver, vamos a hablar de una persona adulta, ¿sí? Que tenga algún problema sexual, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que ese problema sexual ni siquiera es de ella o de él, porque existen, ¿sí? En ambos. Al revisar un poquito el árbol genealógico, ¿sí? Bueno, ya haber analizado el embarazo, haber analizado el tipo de parto, al haber analizado toda esta información, nos vamos a buscar en el árbol y descubrimos a una abuela, ¿sí? Descubrimos a una abuela que fue, digámoslo así, abusada sexualmente por su pareja, es decir, por el abuelo, por el bisabuelo, ¿sí? Entonces, como en aquellos entonces la mujer estaba muy sobre el hombre, muy debajo del hombre, pues ella no decía nada, pero lo sufría, y lo sufría mucho, y lo lloraba, pero no lo expresaba, no se lo decía a nadie. ¿Cómo para qué? Y ella todas esas emociones se las guardaba, ¿sí? Y como bien nos dice la Biblia en alguna parte, te dice, y los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera o cuarta generación. ¿Qué sucede? Que esa abuela, ¿sí? Esa abuela es la primera generación. La segunda generación es mi madre, mi padre. La tercera generación, ¿quién creen que es? Yo. La cuarta generación, ¿quién creen que es? Son mis hijos. Entonces, si empiezas a ver ahí alguna situación, en este caso, ¿sí? En este caso específicamente de este problema sexual, vamos a referirnos a esa abuela, porque ahí ella vivió mucho dolor, mucha tristeza, ¿sí? Y esa nunca la expresó, nunca la dijo. Pero tarde que temprano llega un miembro de la familia para que lo solucione. No se le queda a ese miembro como para chin, ese es mi cruz, o no se le queda ahí. No es para eso. Ahora tampoco cuando decimos y los pecados de los padres serán heredados hasta la tercera y cuarta generación, no estamos hablando de pecados en realidad. Estamos hablando de errores o de situaciones vividas, ¿sí? Porque errores todo el mundo cometemos. Todo el mundo cometemos errores. Y a veces no sabemos cómo actuar. Pero por eso, en este equilibrio que la naturaleza, que Dios nos da, nos dice, mira lo que la abuela no pudo solucionar. Llega a ti para que lo puedas solucionar tú.
Y empiezas a trabajar con la abuela, empiezas a soltar, empiezas a expresar eso que también tú sientes que sintió tu abuela. Pero lo empiezas a expresar tú sí lo empiezas a decir con una serie de terapias emocionales para que tú puedas soltar, para que puedas sacar esos miedos que ni siquiera sabes por qué están ahí. Porque son inconscientes, que ni siquiera son tuyos. Estaban ya, digámoslo así, instalados en el útero, en la matriz de mamá, pero de esa niña que es tu mamá, ya estaba instalada. Este óvulo estaba ya instalado en la matriz de tu abuela. Entonces traemos esa historia transgeneracional. ¿Qué pasa con otro ejemplo? ¿Qué pasa con aquellas madres que no pueden tener hijos? Nos vamos analizando en el árbol genealógico y resulta que hay alguna abuela, alguna bisabuela que tuvo, por ejemplo, muchos hijos. Un ejemplo que me llegó ahorita a la mente. Una abuela que tuvo 10 hijos, pero de esos 10 solo le vivieron 5. Murieron 5. Unos fueron abortos, otros fueron muertes de ya cuando el bebé cuando era bebé o cuando eran niñitos un poquito más grandes, etc. Pero el drama emocional que vivió esa mujer fue muy duro. Y en su mente ella hace este programa de decir, tener hijos es peligroso. Tener hijos es muy peligroso porque se mueren, porque se pueden morir. Y entonces, aunque haya tenido de esos cinco hijos que viven, llega a 1 o a 2 donde empiezan a tener, ya cuando son adultas estas mujeres u hombres, y empiezan a tener problemas de que no pueden quedar embarazados. ¿Y qué es lo que pasa? Que se hacen incluso estudios y te dice el doctor, estás bien, tú no tienes nada, tu pareja tampoco, los exámenes salen normales, pero porque es la memoria, es porque mi cerebro trae el programa de los hijos son peligrosos. No puedes tener hijos porque se mueren, ¿sí? Porque ese es el dolor, ese es el trauma, ese es el digámoslo así, lo que la abuela o la bisabuela vivió, ¿sí? Y entonces, de alguna manera tú traes ese miedo inconsciente. Dices tú, sí es verdad, es que yo tengo miedo a quedar embarazada, sí quiero estar embarazada, pero en el fondo de mi corazón hay un miedo. Y ese miedo no es tuyo. Y empezamos a analizar, empezamos a soltar ese miedo que no es tuyo. Y empezamos a soltar, y empezamos a liberar. Y liberas a tu abuela. A esa abuela que no pudo decir nada. Esa abuela que se tuvo que callar por tanto hijo que a lo mejor no quería tener, pero tuvo. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más o menos aquí les dejo esos ejemplos para que ustedes puedan comprender el para qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo y desde dónde puede estar digámoslo así, esa situación, desde dónde yo puedo ubicar a quién yo estoy ayudando a reparar en este árbol genealógico del cual yo formo parte. Entonces eso es lo bonito, entender que somos parte de un árbol genealógico, que venimos a ayudar a nuestro propio árbol a sanar. Venimos a sanar a nuestro árbol genealógico. No venimos a sufrir. En el momento que te das cuenta que lo que te está pasando o le está pasando a tu hijo no es para sufrir, es para sanarte a ti, sanar a tu hijo y sanar a esa persona, a ese abuelo, a esa bisabuela, a ese tío. ¿Sí? Porque ellos no pudieron expresar, por lo que hayan vivido, la manera en cómo lo hayan vivido, no supieron, no pudieron. Pero la vida tiene que seguir. Y como dice una frase de Albert Einstein, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso que la abuela no dijo, eso que la abuela no pudo expresar, no se fue con ella. Se transformó, se fue y llegó a un miembro. Y este miembro, antes de venir a esta vida, ¿sí? Desde allá con Diosito, imagínate que dijo, yo bajo, yo quiero ir a ayudar a este árbol, a que sane, ¿sí?
Cuando empiezas a ver esto, empiezas a ver esta misión real que tenemos como seres humanos, ya no te peleas con ese diagnóstico. Ya entiendes, y empiezas a buscar, y empiezas a analizar, y sobre todo, empiezas a sanar tu historia, la historia de tu abuela, de tu abuelo, de tus padres. Pero muy, muy importante, tu historia. Cuando tú sanes eso, automáticamente sanan tus hijos y automáticamente sanan tus descendientes, es decir, tus nietos. Esto es la gran maravilla de la biodescodificación, entender ese mensaje para podernos sanar, para poder ayudarnos en este trayecto de vida tan maravilloso. Yo te invito a eso, a que hagas ese análisis. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes hacérmelo saber contactándote aquí abajo en los comentarios de este video, o puedes mandarme un mensaje por Messenger y ahí podemos hacer una llamada, una videollamada para poder darte más información si es que te quedaste con alguna duda. Yo encantada en la vida de poderles ayudar. Espero que haya sido de ayuda este video con esta información. Pues bueno, quedo a la orden para cualquier información que requieras. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video. Saludos.